La música es un lenguaje. En el pentagrama, las distintas notas van entablando entre sí un diálogo hecho de sonidos y silencios, que a su vez conforman un mensaje: la composición. Pero el lenguaje de la música no es cerrado. Tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte. La música tiende puentes entre una melodía y una imagen, entre un ritmo y un sentimiento, entre una sinfonía y una idea, entre el pasado y hoy. El preludio de Debussy, La Catedral Sumergida, es una de las obras maestras del impresionismo. Esta tendencia musical surgió en Francia a finales del siglo XIX y estaba muy relacionada con las características del impresionismo en la pintura. Algunas de las características de la música impresionista son tempos más libres, variaciones en los modos clásicos, la incorporación de escalas propias y la experimentación con el timbre. En estos pasajes, Debussy crea unos mundos de sonidos en el piano que ya no pertenecen ni siquiera al piano, sino a una resonancia del piano. Creo que en esto se conecta con el compositor Augusto Arias, quien tiene como referente máximo esta obra de Debussy. Bueno, contame, Augusto, ¿cuándo empezaste a estudiar música? Voy a proponer, digamos, dos puntos de partida. Listo. El consciente y el inconsciente, ¿no? Sí. El inconsciente es desde la panza. Mi padre es oboísta de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, claro. Y desde muy chico me estimularon. Iba después del jardín a los ensayos, sí, y me quedaba dormido en las butacas. Yo creo que la música se me empezó a impregnar a partir de ahí, ¿no es cierto? Claro, sí. Y también luego cuando empecé a estudiar de una manera más formal y empecé a escuchar de manera consciente determinadas músicas, las empecé a recordar de no sé dónde, claro, digamos. Empecé a estudiar música a los 13 años, 14 años, de manera informal. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, elegí estudiar música de manera formal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí entré al Conservatorio Gilardi de La Plata, claro, a estudiar piano, y luego entré a la Universidad de Quilmes, donde estudié y me gradué de compositor. Claro, ¿cómo fueron esos primeros encuentros con grandes maestros que hay en la Universidad de Quilmes? Tengo los mejores recuerdos de haber pasado tanto por el Conservatorio como por la Universidad de Quilmes. Como vos has dicho, he tenido
grandes maestros, me han enseñado muchísimo. Cuando nosotros, los estudiantes, nos cruzamos con gente realmente importante, con una frase te pueden cambiar la vida. Vos tomaste clases de dirección orquestal, entonces contame un poco eso. En el nivel práctico de querer desarrollarte también, no solo como compositor o analista de la música, sino también en el escenario, ¿no? De frente al público. Cuando ya estaba terminando la universidad de Quilmes, la carrera de composición, me volqué al estudio de la dirección. Claro. La dirección la respeto muchísimo como profesión en sí misma. Claro, por supuesto. Por un lado está el intérprete y por otro lado está el compositor. Claro. ¿No? Yo al compositor lo pongo por encima de todo. Y mi pensamiento acerca de la complejidad y el respeto por la dirección se basa en que el director está en medio de esas dos grandes ideas. Sí. El director de alguna manera tiene que lidiar musicalmente y humanamente con las ideas del compositor que están escritas en un papel. Claro, sí, sí. El intérprete tiene que estar al servicio, al menos es lo que pienso yo, ¿no? Claro. Una filosofía de vida, ¿no? Estar al servicio de las obras y tratar de hacer todo lo posible para que... Tal cual. Que salgan lo mejor posible. Contame entonces un poco luego cómo te surgió ir a México. Obtuve una beca en la Universidad Nacional de Quilmes por el programa SINDA. Y bueno, llegué a la ciudad de Morelia, en la provincia de Michoacán, en México. Me topé con una ciudad realmente bella, hermosa. Y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que se lo conoce por CEMAS, es un lugar que tiene como objetivo promover las creaciones artísticas interdisciplinarias. Claro. Entonces estuve por espacio de alrededor 4 meses componiendo 2 obras y tomando clases con compositores realmente importantes a nivel mundial. Y quizás lo más importante fue mi encuentro con el que actualmente es mi maestro, que se llama Hannes Thalyar. Claro, y ahí te conectaste para ir a Sudáfrica. Claro. Él y su universidad me invitan a hacer una residencia. Esa residencia era componer obras, estudiar durante el tiempo que estaba en Sudáfrica con mi maestro, presentar obras y también dirigir. Y bueno, después de esas 5 semanas que duró la residencia, también mi maestro me hizo conocer otras partes de Sudáfrica. Realmente es muy generoso y estoy muy agradecido a él. Bueno, nos conocimos con mi maestro, con la universidad, con el resto de los maestros, con los estudiantes que también estudian ahí. Y bueno, surgió la posibilidad de hacer un estudio de posgrado en esa universidad y también trabajar como director musical. Eso es fantástico, porque estás pudiendo abarcar un repertorio muy amplio, me imagino, de obras y tener la experiencia ya de plasmar tus ideas, tener experiencias, y esto sirve mucho luego para tu escritura, ¿no? Claro, sí, tal cual. Me pude convertir en músico profesional. Claro. En Sudáfrica, digamos, tengo un empleo de director musical. Claro. Dirijo un ensamble de música contemporánea y también soy asistente de las 2 orquestas que funcionan en ese conservatorio. Claro. Creo que es el sueño de todo compositor, que es tener un ensamble con el cual poder trabajar. Y te sientas muy a gusto. Claro. Claro, sí, sí, sí.
¿qué pensás actualmente en tu relación con Argentina, con este ensamble con los que estás dirigiendo en Sudáfrica? Si hacia el futuro pensás unir un poco tu actividad en Sudáfrica con tu actividad en Argentina. Sí. ¿Cuál es tu idea, no? En primer lugar, me tengo que declarar como universalista Claro. y no nacionalista. Claro, sí. Realmente creo en las personas y en la madre tierra. Claro. Y no en todo lo otro. Este país tiene algo fantástico que es el nivel humano, ¿no? Y cuando digo nivel humano, hablo de nivel instrumental y hablo de la calidad de las personas. Y contame un poco de la formación del 0,618. El ensamble 0,618 surgió por el deseo de varias personas como yo de hacer música contemporánea. Yo tenía la suerte de dirigirlo y tenía maravillosos músicos tocando allí. Hicimos varias cosas importantes, digamos, a nivel personal o grupal, no a nivel... Abordar obras realmente difíciles de virtuosismo, ¿no? Nosotros teníamos una formación particular, que era para arpa, flauta, clarinete, viola, cello y soprano. No es una formación habitual para la música contemporánea. No, claro. En la música contemporánea existe más o menos un estándar de formación. Sí, un equilibrio entre las fuerzas. Tenemos realmente una lista muy estrecha de obras para seleccionar. Este era uno de los grandes retos que tuvo el ensamble. El gran reto, diría yo. Contame entonces un poquito más sobre los marcos en los que te moves, si también te sirven aspectos literarios, aspectos de la ciencia, de la matemática para tu quehacer. Contame un poco qué es lo que más te llama la atención. Encuentro una relación muy estrecha entre la matemática y la música. Desgraciadamente siempre fui muy malo para las matemáticas, entonces me resulta muy difícil aplicarlo. Claro. No obstante, estoy muy interesado en el tema de la proporción áurea. El número áureo 1,618 representa a la letra pi del alfabeto griego, en honor al escultor Fidias. Se trata de un número irracional que guarda una determinada proporción entre dos segmentos de una recta. Esta proporción de la belleza no se limita solamente a la matemática, sino que puede apreciarse en la naturaleza, en el arte, en la configuración del cuerpo humano, incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se utiliza la proporción áurea en la música? La proporción áurea es más o menos al 66% del total de la obra, ¿no? Claro. Si tenemos una obra que dura determinada cantidad de tiempo, vamos a decir 100 segundos, no existe los 100 segundos, mejor dicho, son 1 minuto 40. A los 60 segundos los 66 segundos sería lo que yo considero la proporción áurea. Siempre trato de respetar eso, ¿no? Es decir, pero no es exacto y no lo hago de manera matemática, entonces no puedo decir, mi música tiene eso. En esto, pero lo usás como un aspecto de referencia, como algo que te va dando un marco, ¿no? Claro, me da un marco, ¿no? Entonces yo parto del punto cero, voy incrementando la tensión y cuando yo más o menos pienso que estoy en el 66% de la obra, trato de establecer el clímax y de ahí voy bajando. Contame un poco con respecto a las duraciones, los ritmos, toda la parte rítmica, la irregularidad o la regularidad, ¿cómo la vas buscando para que haya también un equilibrio en tu música o qué pensás? Yo trabajo con campos rítmicos. Los campos rítmicos son determinadas secciones musicales que están dominadas por un determinado ritmo, ¿no? Y volviendo otra vez a la base de mis composiciones, es tratar de encontrar qué es lo que yo quiero decir en la música. Claro, por supuesto. El mensaje para mí es fundamental, es mi bandera. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo componer música abstracta. Claro. Música que para mí no significa nada, yo no puedo. Vos tenés que derivarte de una serie de estímulos para ir
inspirando el desarrollo de una idea, bueno, de una idea rítmica o de una idea que tenga que tomar algunos trazos muy establecidos, ¿no? Sí, yo empiezo con unos grupos rítmicos y una rítmica muy agitada. Sí, sí, sí. Y trabajo durante la primera parte de la obra con esos ritmos que van muy rápido, requieren de un pianista realmente muy bueno. Sí, 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 sí. Y las manos se van cruzando, eso también tiene una dificultad extra. Y después la velocidad baja un poco, pero la agresividad del pianista debe ser manifestada más abiertamente, ¿no? Claro. Entonces ahí requiero fuerza. Claro. Y el ritmo no es solamente si lo tocamos rápido o si lo tocamos lento, también son los acentos o la intensidad de esos ritmos, ¿no? Contame un poco qué te pasa a vos con lo que es el parámetro de las frecuencias, las alturas, todo lo que tenga que ver con las melodías, los acordes. Para mí, cada sonido tiene una importancia fundamental. Y esa importancia fundamental está dada por el drama que yo quiero obtener de mi obra. A mí me gusta hacer la analogía de la música en lo que es la respiración, ¿no? Entonces, nosotros todo el tiempo respiramos, ¿no? Inhalamos y exhalamos. Sí, claro, por supuesto. Tensión, distensión. Sí. Como el primero, quinto en la música. Claro, sí, sí, sí. Como el día y la noche, como blanco o negro, como sí o no, o como ser o no ser. Claro. Entonces, siempre parto de un lugar y voy hasta otro, y después de alguna manera, tomando como referencia el punto de partida, el punto de llegada, me manejo en ese sentido. En el plano de las alturas, más estrictamente, las elijo de acuerdo al simbolismo que implican en esa nota, ¿no? Una de mis obras empieza con un sol sostenido, que la canta la soprano, que es la nota más difícil, o una de las más difíciles para empezar una obra en las sopranos, muy arriba. ¿En cuál de las obras estás? En el Diván de Chloe, que es para soprano y 7 instrumentos. Chloe es una niña de la antigua Grecia que cree que Dafne no la ama. Y después Dafne piensa lo mismo de Chloe. Sí, sí. Entonces, yo interpreto del maravilloso texto un conflicto psicológico que tiene Chloe, porque realmente en el libro se puede observar cómo los dos realmente se aman, pero no se animan a decírselo, porque es una historia de amor de la adolescencia. Claro, claro. Y entonces, en el caso del Diván de Chloe, la soprano tiene momentos en el que dice, por ejemplo, quisiera hacer su flauta para tocar sus labios. Claro. ¿No? Es una expresión de amor. En mi obra elegí ese sol sostenido porque quería representar una angustia. Claro, un ambiente dramático. En el campo de las alturas hay un juego lindo que yo encuentro en la historia de la música, que es mi interpretación personal, que es que uno cuando, por ejemplo, pone a un bajo a cantar una nota, o una melodía o lo que sea, es como que representa el infierno, ¿no? Y cuando una soprano canta en su esplendor, en su más cómodo registro, se asocia a Dios. Eso es lo bajo y lo alto, el cielo y el infierno. Yo analizo muchísimo el texto antes de escribir una sola nota y el plan formal se ata completamente al texto. ¿no? Ajá. Trato de leer psicológicamente lo que el texto dice y lo trato de representar en mi música. En el Diván de Chloe hay muchos momentos de inestabilidad donde la cantante, por ejemplo, no canta, sino que recita o hace susurros, ¿no? Claro, sí. La obra está en un registro muy agudo y no es por capricho, porque yo siento que Chloe está angustiada. Claro. Y lo que yo encontré como compositor para representar esa angustia es que la cantante esté ahogada. Claro. ¿Cuál es tu relación con todos los academicismos y qué estás buscando en este momento con todo eso, ¿no?
ponerte en contra o realmente sumar todo y crearlo? Un poco contame todo esto. Creo que las reglas y la academia son muy necesarias. Y en mis obras conviven las reglas con las no reglas, claro. ¿no? En lo que refiere a la armonía en Círculos Suspendidos, está planeada a grandes rasgos, Ajá. pero está más armonizada desde el oído. Ajá. Yo soy amante del jazz, Claro, he sí. tocado jazz y las influencias de la armonía jazzística están muy presentes en Claro, esa sí, obra. sí. No me manejo con sistema tonal, si bien se pueden discernir algunos puntos tonales, eso lo hago a propósito, ¿no? Claro. Pero queda dentro de un ambiente más subjetivo. Subjetivo, Claro. Esa es la clave, subjetivo. ¿Por qué hago esto? No por capricho o por decisión política. Lo hago porque soy un convencido de que la música es un lenguaje. Y el lenguaje está compuesto por el emisor, el medio y el receptor. Claro, sí. El receptor es el público. Claro, sí. Y el público no son mis maestros. O sea, querés llegar a ciertos puntos donde se ubique el oyente y luego poder derivarlo a otros lugares, ¿no? Claro. Yo me manejo mucho con la frustración del oyente. Vos componés o tocas una determinada melodía y consciente o inconscientemente el tipo que la escucha, por su background musical, va a querer... Se va a agarrar de alguna cosa. De algo, ¿no? O de a otra cosa, sí. Y a mí me gusta jugar con esa frustración, que a veces es frustración o a veces no. ¿Cómo lo haces habitualmente en tu trabajo? Cada vez más compongo con los sonidos que escucho dentro mío, ¿no? La música primordialmente sale de adentro y no sale, por ejemplo, improvisando con el piano. Una amiga que es experta en lo que es enseñanza musical mediante el movimiento, que se llama método Dalcroze, ella me decía que cuando las personas se mueven, adentro suyo hay determinadas conexiones, estamos hablando de la mente, ¿no? Y cuando uno se mueve, estimula la creación. Y a mí me pasa eso. Yo cuando camino es cuando más creo música. Y no puedo caminar con un escritorio en la mano o con un escritorio con ruedas y seguir escribiendo música. Claro. Pero necesitas el movimiento. O sea que para vos es, claro, música en movimiento. Yo pienso también la música como un río, ¿no? En un río existen las corrientes y nosotros desde la orilla podemos ver una corriente, por ejemplo, que, no sé, va para el sur. Pero en las profundidades también hay corrientes que pueden ir... ¿no? Pueden ir a contramano de lo que nosotros vemos desde arriba. Claro. Esas corrientes después pueden emerger desde el fondo y las podemos ver y después se van y aparecen y desaparecen todo el tiempo. Los Círculos Suspendidos de Augusto Arias retoma esta idea de tomar el piano, tratar de reconstruir el sonido a partir de sonidos más sutiles. Entonces está claro que el piano ya deja de tener una referencia sonora como tal, sino intenta partirse en estos diversos círculos, como lo indica en los Círculos Suspendidos Augusto. ¿Qué es la música para vos? ¡Qué pregunta! La música para mí es la manera en la cual yo me puedo comunicar con el mundo. Es un lenguaje en el cual me puedo expresar con la gente, con el público y también con el creador. Con Dios. Realmente pienso que, y soy convencido de que la música eleva a las personas. El arte en general, ¿no? Yo todo lo que hago lo hago por la música. Siento la música como una filosofía, ¿no? Y una manera de ser y de vivir.